Lo que estás a punto de escuchar es una historia que te tocará el corazón. ¿Qué sucede cuando un hombre que tiene todo lo que el dinero puede comprar descubre que lo único que realmente necesita no se puede adquirir? Una historia sobre la pérdida, la conexión inesperada y un amor que sana de las formas más sorprendentes. Quédate hasta el final para descubrir cómo un pequeño gesto puede cambiarlo todo. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Un padre multimillonario, quebrado por la pérdida de su esposa y desesperado por ayuda, despidió a 7 niñeras diferentes en menos de un año porque ninguna de ellas podía manejar los desafíos de su pequeño hijo autista, hasta que un día cualquiera, la nueva empleada que había contratado simplemente para limpiar la casa, se arrodilló, extendió sus manos y animó suavemente al niño a caminar. Y contra todo pronóstico, el bebé dio sus primeros pasos reales directamente hacia sus brazos. Adrián Montenegro llegó a casa más tarde de lo habitual esa noche, con los hombros pesados por otro largo día en la empresa. Esperaba silencio en la casa, la misma quietud que lo había seguido desde la muerte de su esposa. La mansión siempre se sentía vacía a pesar de la presencia de su personal, pero ese día, algo diferente llamó su atención. En la sala de estar, en lugar del orden y la formalidad habituales, vio a Lucía, la nueva empleada, arrodillada en la alfombra con los brazos abiertos. Frente a ella estaba Lucas, su pequeño hijo, tambaleándose inseguro sobre sus pequeñas piernas. Adrián se quedó helado por un momento en la puerta, sin estar seguro de lo que estaba viendo. El rostro de Lucía estaba tranquilo, pero lleno de determinación mientras animaba al niño a dar un paso más hacia adelante. Su voz era suave, no exigente pero firme, repitiendo la misma palabra una y otra vez. «Vamos, Lucas». El bebé se inclinó hacia adelante, con los brazos extendidos, su cuerpo temblando por el esfuerzo de intentar algo nuevo. El primer instinto de Adrián fue intervenir, decirle que era inútil. Lucas nunca respondía, nunca lo intentaba. Sin embargo, algo en la habitación lo detuvo. Por primera vez, no interrumpió. Simplemente se quedó allí, observando a su hijo y a la nueva empleada enfrentar un desafío juntos. Los pensamientos de Adrián se arremolinaban mientras observaba la escena. Recordó a las 7 niñeras antes de Lucía, todas ellas yéndose frustradas o siendo despedidas por él. Ninguna de ellas había durado porque ninguna le había mostrado lo que él quería. Un milagro, un reemplazo para su difunta esposa, alguien que pudiera llenar el vacío que dejó atrás. Cada mujer lo había intentado, y cada una había fallado en conectar con Lucas de una manera que Adrián considerara suficientemente buena. La culpa por la ausencia de su esposa pesaba sobre él todos los días, y con cada nueva niñera se volvía más duro, más impaciente. Pero al ver la persistencia de Lucía, algo lo inquietó. Ella no estaba tratando de impresionarlo. No tenía prisa ni entraba en pánico bajo presión. Simplemente estaba enfocada en Lucas, tratándolo no como un problema a solucionar, sino como un niño, aprendiendo a su propio ritmo. Adrián se encontró conteniendo la respiración. El pequeño rostro de Lucas se tensó con concentración mientras daba un paso tembloroso. Luego cayó hacia adelante en los brazos de Lucía. Ella no pareció decepcionada. Sonrió, aplaudió suavemente y le susurró palabras de aliento al oído. Adrián, todavía de pie en la entrada, sintió emociones agitarse que no se había permitido sentir en meses. La ama de llaves en la esquina miró a Adrián como para advertirle que no interrumpiera lo que estaba sucediendo. Pero Adrián no podía moverse de todos modos. Recordó a su esposa sosteniendo a
Lucas recién nacido, susurrándole promesas de cómo lo vería crecer, caminar y hablar. Ese sueño se había hecho añicos demasiado pronto, dejando a Adrián desesperado por cumplirlo solo. Sin embargo, había fallado una y otra vez. Su poder y su dinero podían construir empresas, controlar mercados y comprar cualquier cosa en el mundo. Pero no podían hacer que Lucas dijera una palabra o diera un paso. Viendo a Lucía ahora, Adrián se dio cuenta de cuán profundamente había atado el progreso de su hijo al recuerdo de su esposa. Cada contratiempo se sentía como una prueba más de que Lucas estaba destinado a vivir en silencio y que el propio Adrián era incapaz de guiarlo. Aún así, la forma en que Lucía aplaudía después de un paso fallido y le hablaba suavemente al bebé desafiaba su certeza. Quizás la paciencia importaba más que el éxito en el momento. Quizás el esfuerzo en sí mismo era una victoria. El pecho de Adrián se oprimió al pensar esto, aunque se negó a admitirlo en voz alta. Lucía ajustó a Lucas en su regazo y lo intentó de nuevo. Lo colocó suavemente de nuevo en la alfombra, sin mostrar ninguna frustración. Lucas se tambaleó al ponerse de pie, sus pequeñas manos abriéndose y cerrándose en el aire, buscando el equilibrio. Adrián esperaba que se sentara de inmediato como solía hacer, pero en cambio, el bebé se movió hacia adelante de nuevo. Lucía extendió sus manos, con una sonrisa fija en su rostro, repitiendo en su tono firme: «Puedes hacerlo, Lucas». Los pasos del niño no eran firmes, pero esta vez logró dar 2 pequeños movimientos antes de desplomarse hacia adelante una vez más. Lucía lo abrazó y celebró como si hubiera corrido por toda la habitación. Adrián sintió que algo se agitaba, algo que era a la vez alivio y miedo. Alivio de que su hijo podría no permanecer estancado en la misma etapa para siempre. Miedo, porque significaba que toda su dureza, sus despidos rápidos, sus constantes dudas podrían haber sido la forma incorrecta de manejar las cosas. Por primera vez, se preguntó si el problema nunca había sido Lucas ni las niñeras. Quizás el problema había sido él, su incapacidad para aceptar la imperfección, su negativa a dar al tiempo y la paciencia el espacio que necesitaban. A medida que la noche se hacía más silenciosa, Adrián finalmente entró más en la habitación, aunque todavía no dijo una palabra. Quería preguntarle a Lucía cuánto tiempo había estado intentando este ejercicio, con qué frecuencia trabajaba con Lucas, pero las palabras se atascaron en su garganta. En cambio, se centró en los pequeños pies de Lucas, presionando la alfombra, sus intentos de ponerse de pie de nuevo y el incansable aliento de Lucía. Notó detalles que había ignorado antes, cómo los ojos de Lucas seguían a Lucía de cerca, cómo parecía más tranquilo en su presencia, cómo su sonrisa le daba confianza. Estas eran cosas que el dinero no podía comprar, eran cosas a las que había estado ciego. Adrián se dio cuenta de que su búsqueda constante de la cuidadora perfecta le había hecho pasar por alto la simple verdad de que Lucas no necesitaba perfección. Necesitaba a alguien presente, paciente y dispuesto a intentarlo sin miedo al fracaso. Lucía, sin saberlo, le estaba mostrando a Adrián la diferencia entre control y cuidado. Era algo que él no había podido proporcionar desde la muerte de su esposa. El pecho de Adrián subía y bajaba pesadamente mientras finalmente se sentaba en el sillón al otro lado de la habitación. No interfirió, pero se quedó lo suficientemente cerca para observar todo. Lucas lo intentó de nuevo, cayendo y levantándose, fallando e intentándolo de nuevo, siempre recibido en los brazos de Lucía. Cada intento conllevaba una pequeña victoria, incluso si terminaba en un colapso. Richard sintió que un peso dentro de él se movía. Había pasado meses construyendo muros, protegiéndose de la decepción, despidiendo a cualquiera que le recordara el fracaso. Sin embargo, la tranquila persistencia de Lucía atravesó esos muros de una
manera que no pudo resistir. No sabía qué significaba esto para el futuro, pero en ese momento el silencio que había atormentado su hogar se sentía menos pesado. Viendo a Lucas alcanzar de nuevo a Lucía, Adrián entendió que algo estaba cambiando. Lenta, dolorosamente, pero ciertamente había progreso. Y por primera vez desde la muerte de su esposa, Adrián se permitió tener esperanza, aunque solo fuera un poco, mientras observaba a Lucía arrodillada en el suelo, guiando a su hijo hacia adelante, un paso a la vez. Adrián entró en la sala de estar y se detuvo en el momento en que vio a Lucía en la alfombra con Lucas. Al principio, se quedó en silencio, solo observándola mantener los brazos abiertos y llamar suavemente al bebé. Pero su expresión se endureció rápidamente. Para él, esta escena se sentía incorrecta. No fue contratada para desempeñar este tipo de roles. Su trabajo era simple: mantener la casa limpia, organizar las cosas y seguir instrucciones. Sin embargo, aquí estaba ella, sentada en el suelo, animando a su hijo a caminar como si fuera su madre. El pecho de Adrián se oprimió y su rostro se enrojeció. Dio un paso adelante bruscamente, su voz fría y más fuerte de lo que había pretendido. Exigió saber qué creía que estaba haciendo. Lucía se congeló, sus manos todavía extendidas hacia Lucas, quien inmediatamente se sentó en el suelo cuando escuchó el tono de su padre. Adrián la señaló y le recordó que su papel en la casa no tenía nada que ver con la crianza de Lucas. Estaba allí para ocuparse de las tareas, no para cruzar límites. Sus palabras salieron rápidas y duras, casi como acusaciones, dejando claro que ella había faltado al respeto a límites que no le correspondía tocar. Lucía bajó la cabeza, su rostro sonrojado por la vergüenza. Intentó hablar, su voz insegura, casi de disculpa. Explicó que Lucas había estado llorando durante mucho tiempo y que no podía simplemente quedarse de brazos cruzados e ignorarlo. Solo había querido calmarlo y darle una pequeña distracción. Sus palabras no transmitían desafío, solo incomodidad, como si supiera que había entrado en territorio peligroso. Intentó explicar más, diciendo que notó que Lucas intentaba levantarse, así que pensó que sería bueno animarlo. Adrián, sin embargo, no se ablandó. Mantuvo su postura firme, sus ojos afilados, recordándole una vez más que no fue contratada para involucrarse en el desarrollo de su hijo. Su tono lo dejó claro. Para él, sus acciones no eran amabilidad, sino interferencia. Lucía, ahora visiblemente nerviosa, asintió rápidamente y bajó la mirada al suelo, casi encogiéndose bajo el peso de su ira. La habitación se volvió tensa, y Lucas, confundido por el repentino cambio de energía, se apretó más contra la pierna de ella, pero permaneció en silencio. Adrián se dio la vuelta como para terminar la discusión, pero no podía quitarse la imagen de la mente, incluso mientras intentaba concentrarse en los papeles de trabajo que estaban sobre la mesa cercana. Sus pensamientos reproducían lo que había presenciado momentos antes. Lucas se había movido hacia Lucía con una determinación que Adrián nunca había visto antes. Los pequeños brazos del niño se habían extendido en su dirección, su rostro mostrando una confianza y un enfoque que nunca le había mostrado a nadie más, ni siquiera al propio Adrián. Esa visión lo había inquietado más de lo que quería admitir. Su ira era más fácil de mostrar que su confusión. Si admitía lo que vio, significaría aceptar que Lucía había tenido éxito donde él había fracasado. Esa idea era intolerable para él. En cambio, se obligó a permanecer distante, convencido de que mantener el control era la única forma de mantener el orden en su hogar. Aún así, sus pensamientos lo traicionaron, volviendo una y otra vez a la imagen de los pasos temblorosos de Lucas. Lucía, mientras tanto, mantuvo sus manos ocupadas con tareas sin sentido para evitar el silencio que presionaba la habitación. Recogió juguetes esparcidos por la
alfombra, dobló una pequeña manta y evitó el contacto visual con Adrián. Se sentía avergonzada, pero al mismo tiempo no podía ignorar el recuerdo del esfuerzo de Lucas. Para ella, el intento del niño de caminar había sido más que un pequeño ejercicio. Fue un momento de progreso, algo que mostraba potencial de crecimiento si se manejaba con paciencia. Quería decirle esto a Adrián, explicarle que no se trataba de cruzar límites, sino de responder a las necesidades del niño. Sin embargo, se mordió la lengua, dándose cuenta de que nada de lo que dijera ahora le haría ver sus intenciones de manera diferente. En cambio, aceptó su fría reacción en silencio, aun cuando sentía culpa por posiblemente haber hecho inestable su posición en la casa. Temía que, como otros antes que ella, pronto pudiera ser despedida. Adrián finalmente se sentó en su silla, tratando de sumergirse en los papeles, pero seguía escuchando los suaves quejidos de Lucas. El bebé ya no lloraba, pero se había arrastrado de nuevo hacia el lado de Lucía, presionándose contra ella como si buscara protección. El pecho de Adrián se oprimió de nuevo al verlo. No entendía por qué Lucas respondía a ella de maneras que nunca le respondía a él. Se dijo a sí mismo que era temporal, que no significaba nada, but the thought wouldn't leave him. Su mente recordó el momento en que Lucía había aplaudido suavemente por el esfuerzo de Lucas. Recordó la forma en que los ojos de Lucas se iluminaron, aunque solo fuera por un segundo. No importaba cuánto Adrián intentara convencerse de que Lucía se equivocaba al intervenir. En el fondo, no podía ignorar lo que había visto. Cerró los ojos, presionando su mano contra su frente, fingiendo estar cansado. Pero en verdad estaba luchando con emociones que no quería enfrentar. La habitación permaneció pesada por el silencio, roto solo por los suaves sonidos que hacía Lucas mientras jugaba cerca de Lucía. Adrián evitaba mirarlos. Sin embargo, cada vez que sus ojos se desviaban, captaba la misma vista, su hijo mostrando un tipo de confianza que había estado ausente durante tanto tiempo. Era una confianza que Adrián nunca había podido inspirar. Trató de endurecerse, de aferrarse a la creencia de que Lucía había ido demasiado lejos y debía ser corregida, pero la imagen de los pequeños pasos de Lucas hacia ella seguía regresando. Para Adrián, esto no era solo sobre una empleada que se salía de la línea. Se trataba de algo más profundo, algo que sacudía la certeza que había construido a su alrededor desde la muerte de su esposa, y aunque se obligó a permanecer distante y frío, en el fondo sabía la verdad. Lucía había llegado a Lucas de una manera que nadie más lo había hecho. Podía negárselo en su cara, pero no podía borrarlo de su mente. Lucía ya había tomado una decisión. Después del incidente con Adrián, decidió que no se quedaría en la casa más tiempo del necesario. Le informó con calma que terminaría su periodo de preaviso y luego se iría una vez que él encontrara a otra trabajadora para reemplazarla. Adrián no discutió, simplemente asintió. Su frialdad habitual no mostraba ningún cambio. Aún así, pasarían unos días hasta que se pudiera contratar a otro empleado. Durante este tiempo, Lucía continuó realizando sus tareas, manteniéndose en silencio y evitando conversaciones innecesarias. Pero la presencia de Lucas le dificultaba mantener la distancia. Cada noche, cuando la casa se volvía más silenciosa y Adrián se retiraba a su oficina, Lucas se ponía inquieto. Lloraba, se revolvía en su cuna y se negaba a calmarse. Lucía no podía ignorarlo. Incluso si ya no planeaba quedarse, se sentía responsable por el niño. Una noche, casi instintivamente, lo levantó, se sentó en una mecedora y comenzó a tararear una simple melodía de su infancia. El sonido era suave, repitiendo el mismo patrón una y otra vez.
Para su sorpresa, la respiración de Lucas se ralentizó y su pequeño cuerpo se relajó en sus brazos. Era la primera vez que lo veía calmarse tan rápidamente. A partir de esa noche, Lucía repitió la rutina. Después de terminar sus quehaceres, esperaba hasta que Lucas se inquietara. Luego lo cargaba suavemente, tarareando la misma melodía suave. No cantaba palabras, solo un sonido suave y constante, como si solo su voz llevara suficiente consuelo. Lucas comenzó a responder casi de inmediato. Sus ojos parpadeaban lentamente, sus pequeños puños se abrían mientras escuchaba. En cuestión de minutos, se relajaba contra su pecho y se dormía. Para Lucía, se convirtió en un momento de conexión tranquila, algo que la ayudaba a olvidar la tensión de la casa. No esperaba que nadie se diera cuenta, pero lo que no sabía era que Adrián había comenzado a detenerse fuera de la puerta de la guardería. La primera vez que escuchó la melodía, se había detenido solo por curiosidad. Nunca había escuchado a Lucía cantar y se preguntaba por qué estaba en la habitación de Lucas tanto tiempo. Pero cuando se inclinó silenciosamente cerca de la puerta, sintió algo inesperado. El suave sonido llenó el pasillo de una manera que la casa no había sentido en meses. Se quedó más tiempo del que pretendía, escuchando en silencio, mientras la suave voz de Lucía llevaba a Lucas al sueño. Adrián se dijo a sí mismo que era solo una coincidencia, pero la noche siguiente se encontró regresando al mismo lugar fuera de la puerta. Se apoyó contra la pared, con los brazos cruzados, escuchando la melodía constante. El sonido no era profesional ni entrenado, pero transmitía una cierta calidez que lo inquietaba. Dentro de la habitación, escuchó los llantos de Lucas desvanecerse, reemplazados por respiraciones tranquilas. Para un hombre acostumbrado a controlarlo todo con reglas estrictas y dinero, este simple acto parecía casi increíble. Recordó innumerables noches en que Lucas se había negado a calmarse cuando había llamado a niñeras, médicos e incluso especialistas para explicar por qué su hijo no dormía en paz. Ninguno de sus consejos había funcionado. Sin embargo, aquí estaba Lucía, una mujer a la que casi había despedido, calmando al niño con nada más que una canción. Adrián no entró. Permaneció en la puerta sin revelar nunca su presencia, pero no podía negar el efecto que la rutina tenía en él. El vacío de la casa que lo había atormentado desde la muerte de su esposa se sentía diferente mientras Lucía cantaba. Todavía luchaba contra el pensamiento, pero parte de él sabía que estaba empezando a esperar esos momentos cada noche. Lucía no era consciente de la silenciosa presencia de Adrián. Para ella, simplemente estaba haciendo lo que sentía que era correcto para Lucas. Nunca lo consideró algo extraordinario. Era una canción de cuna que recordaba de su propia familia, una canción que su madre solía cantar cuando era niña. No tenía idea de cuánto afectaba tanto a Lucas como a Adrián. Cada noche entraba en la guardería con la misma tranquila determinación, incluso cuando el día había sido difícil. Llevaba a Lucas cerca, meciéndose ligeramente en la mecedora, repitiendo la melodía hasta que sus párpados se volvían pesados. Notó pequeños cambios en él, cómo empezó a apoyar la cabeza en su hombro más fácilmente, cómo ya no luchaba contra el sueño, cómo la tensión en su pequeño cuerpo se desvanecía. Para ella, estas eran señales de confianza, prueba de que, aunque se fuera pronto, había marcado una pequeña diferencia. En esos minutos tranquilos, casi olvidó su decisión de irse. La habitación se sentía diferente, más cálida, llena de algo frágil, pero real. Creía que pertenecía solo a ella y a Lucas, sin saber nunca que alguien más compartía esas noches desde el otro lado de la puerta. Adrián, por otro lado, llevaba su propio conflicto. Cada vez que escuchaba la canción de cuna, despertaba sentimientos que había intentado enterrar. El sonido le recordaba a su esposa. Aunque la voz de Lucía era diferente, no era la misma, pero llenaba un espacio similar. La casa
había estado en silencio durante tanto tiempo, llena solo de los llantos de Lucas y sus propias órdenes duras. La suave melodía atravesaba ese silencio y lo reemplazaba con algo más gentil. Adrián se encontraba quedándose más tiempo fuera de la puerta cada noche, a veces apoyado contra el marco, otras veces cerrando los ojos, como para dejar que el sonido le llegara más profundamente. Nunca lo admitió en voz alta, pero necesitaba esos minutos casi tanto como Lucas. Le daban algo que había perdido, una sensación de que su hogar no era solo un lugar de duelo y control, sino también un lugar donde el consuelo aún podía existir. Aunque intentaba mantenerse frío y distante durante el día, por la noche se convertía en un testigo tácito del silencioso ritual de Lucía. Empezó a preguntarse qué pasaría cuando ella se fuera y si el silencio volvería más fuerte que antes. A medida que pasaban los días, la rutina continuaba. Lucía cantaba, Lucas se relajaba y Adrián escuchaba. Cada noche se desarrollaba igual. Sin embargo, cada vez tenía un nuevo peso para Adrián. No le dijo a nadie sobre sus silenciosas visitas a la puerta de la guardería. No quería que Lucía supiera que estaba allí, y no quería enfrentar la vulnerabilidad que venía con admitir cuánto dependía de esos momentos. Aún así, no podía evitar volver. Era como si la melodía llenara no solo la guardería, sino también las partes vacías de su propia vida. Por primera vez en meses, sintió que el aplastante silencio de la casa se suavizaba. Todavía tenía la intención de dejar que Lucía se fuera, convencido de que era lo mejor, pero en el fondo temía perder el sonido que ahora lo acompañaba durante la noche. Y así, sin darse cuenta, Adrián también se convirtió en parte del ritual nocturno. Lucía cantando, Lucas calmándose, y él mismo escuchando en silencio desde la entrada, absorbiendo una melodía que parecía devolver la vida a una casa ensombrecida por la pérdida durante mucho tiempo. Adrián no buscaba nada cuando abrió el pequeño armario en el closet del 1973. Un pasillo. Había estado buscando algunos documentos de la casa que el personal solía guardar allí, pero mientras movía una pila de sábanas dobladas, algo se deslizó. Un marco de fotos, simple y ligeramente gastado, descansaba entre la tela. Curioso, Adrián lo recogió. La foto mostraba a Lucía, mucho más joven, de pie junto a un joven que claramente compartía sus rasgos. Los ojos del chico eran distantes, su sonrisa desigual, y sus manos estaban apretadas firmemente frente a él. Adrián miró más de cerca y reconoció signos familiares, movimientos y expresiones que había visto en Lucas. El chico de la foto era claramente autista. Lucía, sin embargo, sonreía cálidamente, con un brazo alrededor de su hermano como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. La imagen golpeó a Adrián más fuerte de lo que esperaba. De repente, su paciencia, su voz tranquila y su forma instintiva de manejar a Lucas tenían sentido. No estaba adivinando ni experimentando a ciegas. Había vivido esto antes durante años. De pie allí con la foto en la mano, Adrián sintió que se le oprimía el pecho. Por primera vez, entendió verdaderamente que las acciones de Lucía provenían de la experiencia, no de la interferencia. Conocía a Lucas de una manera que nadie más podía. Volvió a colocar la foto con cuidado, pero la imagen permaneció fija en su mente. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días. Y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Ahora, continuemos con la historia. Toda la tarde, Adrián se encontró distraído. Durante una llamada de reunión, su mente se desvió hacia el tono suave de Lucía cuando animaba a Lucas.
Más tarde, cuando pasó por la guardería, la vio arreglando juguetes y tarareando en voz baja mientras Lucas gateaba a sus pies. La miraba de manera diferente ahora. En lugar de ver a una trabajadora cruzando límites, vio a una hermana que una vez había cargado con la responsabilidad de alguien como Lucas. Se imaginó los años que debió haber pasado ayudando a su hermano, la paciencia que exigía, la frustración que probablemente había sentido pero nunca mostrado. Explicaba todo. La forma en que celebraba los pequeños pasos, la forma en que nunca parecía cansarse de repetir las cosas, la forma en que permanecía tranquila cuando Lucas se resistía. Adrián se dio cuenta de que todas las mujeres que había contratado antes eran profesionales, pero ninguna tenía una comprensión personal. Lucía sí. El pensamiento lo inquietó, pero también ablandó algo dentro de él. Durante meses se había dicho a sí mismo que nadie podría cuidar de Lucas como lo había hecho su esposa. Ahora se daba cuenta de que se había equivocado. Lucía podría no reemplazar a su esposa, pero tenía cualidades que la hacían diferente de cualquier otra persona que hubiera entrado en esta casa. Más tarde esa noche, Adrián estaba de pie junto a la ventana de su oficina, pensando en qué hacer. Normalmente mantenía su distancia de Lucía, hablando solo cuando era necesario, manteniendo las interacciones cortas y frías. Pero después de lo que había descubierto, esa distancia de repente se sintió antinatural. Pensó en su esposa, en cómo ella había dicho una vez que la paciencia era más poderosa que el control al criar a un niño como Lucas. Se dio cuenta de que Lucía se lo había estado demostrando durante semanas, pero él había sido demasiado terco para verlo. Una decisión comenzó a formarse en su mente, una que se sentía inusual, pero necesaria. Cuando finalmente salió de su oficina, caminó por el pasillo con un paso más lento de lo habitual. Encontró a Lucía en la cocina limpiando después de la cena. Ella levantó la vista, sorprendida cuando él entró, esperando otra instrucción corta o una crítica. En cambio, Adrián hizo una pausa, su expresión severa habitual reemplazada por la vacilación. Por primera vez, la llamó por su nombre suavemente, sin ira. Lucía se congeló al oírlo, sorprendida por la diferencia en su tono. Asintió cortésmente, esperando que continuara, sin saber qué significaba esta nueva versión de él. Adrián se aclaró la garganta, sintiéndose casi incómodo con lo que estaba a punto de decir. «¿Te gustaría tomar un té conmigo?», preguntó, su voz firme pero inusualmente suave. Lucía parpadeó sin saber si había oído correctamente. Nunca antes la había invitado a sentarse con él. Dudó, mirando la mesa que estaba limpiando, pero luego asintió levemente. Adrián señaló hacia la sala de estar, y caminaron hasta allí juntos en silencio. Cuando otro miembro del personal trajo el té, Adrián lo sirvió él mismo, algo que Lucía nunca lo había visto hacer. El ambiente le pareció extraño, casi como si hubiera entrado en la vida de otra persona. Se sentó rígidamente, sin saber cómo actuar, pero Adrián rompió el silencio. Le dijo que había notado la forma en que Lucas le respondía, que su presencia parecía sacar algo de él que nadie más había logrado. Admitió lenta y cuidadosamente que ella había hecho más por su hijo que todos los profesionales que había contratado antes. Lucía escuchaba, sus manos apretando la taza de té, sin saber si debía hablar o permanecer en silencio. Para Adrián, las palabras eran difíciles de decir. Había construido un muro de control y autoridad desde el día en que su esposa falleció, convenciéndose de que solo su camino era aceptable. Sentarse allí ahora admitiendo que alguien más había tenido éxito donde él había fracasado, se sentía a la vez humillante y liberador. Miró a Lucía y agregó que ahora entendía que su paciencia provenía de un lugar real. Le dijo, sin explicar cómo,
que sabía que ella tenía experiencia cuidando a alguien como Lucas. No entró en detalles sobre la foto, pero le hizo saber que se había dado cuenta de que su fuerza no era accidental. Lucía bajó la mirada, con la garganta apretada, dándose cuenta de que él debía haber visto la foto de su hermano. Se sintió expuesta, pero también aliviada. Durante tanto tiempo había ocultado esa parte de su vida, temiendo que fuera malinterpretada. Ahora, al escuchar a Adrián hablar de ello con respeto, sintió una mezcla de emociones, vergüenza, orgullo y una cautelosa confianza. La conversación terminó en silencio. Adrián no insistió más, ni hizo preguntas personales. En cambio, se reclinó en su silla, su tono más suave de lo que nunca lo había oído, y repitió su nombre de nuevo, como para recordarle que la veía como algo más que una empleada. Lucía, dijo. Gracias. Esas palabras, simples pero pesadas, llevaban más significado que cualquier orden o reprimenda que le hubiera oído antes. Lucía asintió sin saber cómo responder, pero su pecho se calentó con el reconocimiento. Esa noche, mientras regresaba a su habitación, repasó sus palabras una y otra vez. Adrián, por otro lado, permaneció en la sala de estar, mirando el té intacto, sabiendo que algo en su relación había cambiado. Por primera vez había bajado la guardia y al hacerlo, había reconocido lo que Lucía realmente había hecho por su hijo. La tormenta comenzó tarde en la noche, sacudiendo las ventanas de la casa con fuertes lluvias y truenos. Adrián estaba en su oficina fingiendo leer un documento, aunque su atención seguía desviándose hacia el sonido de la tormenta. Lucas estaba en su habitación, ya inquieto, y Lucía se movía silenciosamente por los pasillos, comprobando que todo estuviera en su lugar. Entonces, sin previo aviso, se fue la luz. La casa, generalmente llena de luz artificial, fue repentinamente engullida por la oscuridad. Adrián se quedó helado, su corazón dio un vuelco cuando el sonido del llanto de Lucas rompió el silencio. El lamento del bebé se hizo cada vez más fuerte, lleno de miedo mientras luchaba por comprender el repentino cambio a su alrededor. Adrián corrió hacia la guardería, pero cuando llegó, se quedó indefenso junto a la puerta. Lucas temblaba, gritaba, sus pequeñas manos tirando de los barrotes de la cuna, su pequeño cuerpo abrumado por la oscuridad y el ruido exterior. Adrián quería actuar, consolar a su hijo, pero su cuerpo se bloqueó. Cada intento que imaginaba parecía inútil. Agarró el marco de la puerta con el pecho apretado, el peso familiar del fracaso presionándolo. En su mente, cada grito de Lucas sonaba como una prueba de que no era suficiente, que no importaba lo que intentara, no podía llegar a él. Lucía entró rápidamente, sus movimientos tranquilos y firmes, como si el apagón no la hubiera tomado por sorpresa. Sostenía un encendedor en la mano y encendió la primera vela que encontró en el tocador. El cálido resplandor suavizó las sombras de la habitación. Luego colocó más velas alrededor, moviéndose con una confianza que contrastaba con el estado paralizado de Adrián. Una vez que la tenue luz regresó, se acercó a la cuna y levantó a Lucas en sus brazos sin dudarlo. Lo sostuvo cerca, meciéndolo suavemente, su voz comenzando su melodía familiar. La misma melodía que había cantado en noches tranquilas llenó la habitación de nuevo, pero ahora llevaba más fuerza, más seguridad. Los gritos de Lucas comenzaron a convertirse en sollozos, luego en quejidos, su cuerpo relajándose lentamente contra ella. Adrián observaba desde un lado, con los puños apretados a los costados. Odiaba lo natural que se veía, lo fácil que ella había hecho lo que él no podía, pero al mismo tiempo sintió un alivio inundarlo. Podía ver a Lucas calmándose en los brazos de Lucía, algo que parecía imposible solo momentos antes. La culpa dentro de él se hizo más pesada, pero junto a ella vino la admiración, un reconocimiento de que no tenía control. Aquí, ella sí.
Adrián se acercó, su voz temblorosa cuando finalmente habló. «No sé qué hacer», admitió, casi susurrando, aunque la tormenta afuera no ahogaba nada. Lucía no giró la cabeza. Continuó meciéndose con Lucas. Su canción nunca se interrumpió. Adrián se dejó caer en la silla cerca de la cuna, con los ojos fijos en su hijo. «Sigo fallándole», dijo, con la garganta apretada. «Cada vez que me necesita, me paralizo. No sé cómo ayudarlo. No sé cómo ser lo que necesita». Hizo una pausa, presionando su mano contra su frente, su pecho subiendo pesadamente. Durante tanto tiempo se había escondido detrás de su ira, sus demandas, sus despidos de otros. Pero en este momento, con los truenos sacudiendo la casa y la luz de las velas parpadeando, se sintió despojado de todas las defensas. Su voz se quebró cuando finalmente dijo las palabras que había enterrado durante tanto tiempo. «Tengo miedo de no ser nunca suficiente para él». Era la primera vez que decía su miedo en voz alta, y el peso de ello lo dejó temblando. Lucía finalmente giró la cabeza ligeramente, aunque no dejó de mecer a Lucas. Miró a Adrián con ojos tranquilos, pero no dijo nada. En cambio, se acercó y se sentó a su lado en el borde de la silla, equilibrando a Lucas entre ellos. La respiración del bebé era más tranquila ahora, su rostro presionado contra el hombro de ella, calmado por la canción. Lucía extendió lentamente su mano libre, como si le diera a Adrián la oportunidad de negarse. Él no lo hizo. Dejó que ella tomara su mano, su tacto firme pero cálido. Por un momento, Adrián cerró los ojos, sintiéndose a la vez avergonzado y aliviado. Nunca había permitido que nadie lo viera tan expuesto, tan roto. Sin embargo, Lucía no juzgó, no le dijo que estaba equivocado o que era débil. Simplemente sostuvo su mano, firme y en silencio, dejando que el silencio llevara más significado del que las palabras jamás podrían. En ese momento, Adrián sintió que algo se aflojaba dentro de él. Por primera vez en años, se permitió mostrar su debilidad sin vergüenza. La tormenta afuera continuaba, pero dentro de la habitación, la atmósfera cambió. Lucas estaba tranquilo ahora, su cuerpo relajado. Sus pequeñas manos ya no temblaban. La luz de las velas parpadeaba en las paredes, proyectando largas sombras que danzaban suavemente. La mano de Adrián permaneció en la de Lucía, y aunque no pasaron palabras entre ellos, el silencio era diferente esta vez. No era el pesado silencio del duelo o la culpa que había llenado su casa durante tanto tiempo. Era un silencio de comprensión, uno que le daba espacio para respirar. Sintió que Lucía no estaba cargando su carga por él, sino compartiéndola, recordándole que no estaba solo en esta lucha. Adrián había pasado meses excluyendo a la gente, convencido de que nadie podía entender su dolor o las necesidades de su hijo. Sin embargo, aquí estaba Lucía sentada a su lado, mostrándole que su miedo no tenía por qué destruirlo. Se sentía pequeño pero no inútil, débil pero no abandonado. Por primera vez comenzó a creer que tal vez ser suficiente no se trataba de no fallar nunca. Se trataba de no rendirse. A medida que la tormenta comenzaba a calmarse afuera, la habitación se instaló en la quietud. Lucas se había dormido por completo, su pequeño aliento suave contra el hombro de Lucía. Ella lo colocó suavemente de nuevo en la cuna, tirando de la manta sobre él antes de volver a sentarse. Adrián permaneció donde estaba, su mano todavía unida a la de ella. No le dio las gracias, ni intentó explicarse más. No había necesidad. Lucía tampoco habló, entendiendo que las palabras solo romperían la frágil honestidad del momento. En ese silencio, Adrián sintió algo que no se había permitido sentir en mucho tiempo. El alivio de no tener que fingir. El apagón había revelado más que la ausencia de electricidad.
Lo había obligado a enfrentar la verdad que había enterrado, su miedo, sus limitaciones y su necesidad de ayuda. Y aunque había admitido su debilidad, no se sentía avergonzado. Con la mano firme de Lucía en la suya, sintió algo nuevo, algo que pensó que había perdido para siempre. El coraje de seguir adelante, incluso en la oscuridad. Era una tarde tranquila, del tipo que generalmente pasaba sin que sucediera nada especial. Lucía se sentó en el suelo con Lucas, con algunos juguetes esparcidos en la alfombra a su alrededor. Había aprendido a no presionarlo demasiado, dejándolo explorar a su propio ritmo, incluso si sus movimientos eran más lentos y sus reacciones a menudo se retrasaban. Ese día tomó un peluche suave y lo golpeó suavemente contra su cabeza, fingiendo que la había golpeado. Hizo una cara simple y exagerada y soltó un juguetón. «¡Oh, no!». Lucas parpadeó, sus ojos siguiendo el juguete. Lucía repitió la acción, esta vez rozando el peluche contra el brazo de él antes de retirarlo rápidamente como si estuviera vivo. Añadió un pequeño efecto de sonido, lo suficiente para llamar su atención. Los labios de Lucas se separaron ligeramente, sus ojos muy abiertos por la curiosidad. Luego, casi inesperadamente, se le escapó un pequeño sonido, una risita corta y desigual. Lucía se congeló por un momento, dándose cuenta de lo que acababa de suceder, y luego se inclinó más cerca, repitiendo el movimiento juguetón de nuevo. Esta vez, la risa vino más fuerte, más plena y genuina. El pequeño pecho de Lucas se sacudió con su primera risa real, y el sonido llenó la habitación como nada que hubiera escuchado antes. En la entrada, Adrián estaba completamente quieto, habiendo llegado sin que Lucía se diera cuenta. Solo había tenido la intención de verificar si Lucas estaba despierto, pero lo que vio lo dejó clavado en el lugar. Nunca había oído reír a su hijo. Durante meses, todo lo que había conocido eran los llantos de Lucas, su silencio o sus miradas distantes. El sonido de la risa era algo que Adrián se había convencido de que tal vez nunca llegaría. Sin embargo, aquí estaba, crudo y sin forzar, resonando en la guardería. Se le hizo un nudo en la garganta mientras observaba el pequeño rostro de Lucas iluminarse de alegría, su boca abierta de deleite mientras sus pequeñas manos se agitaban torpemente. Adrián había visto muchos hitos perdidos, palabras no dichas, pasos retrasados, pero ahora estaba presenciando algo diferente, algo mucho más importante. Esto no era solo progreso en el desarrollo, era una prueba de que Lucas se sentía seguro, de que se permitía experimentar la alegría. Adrián apoyó la mano en el marco de la puerta, su pecho subiendo pesadamente mientras intentaba procesar la ola de emociones que lo golpeaba de una vez. Por primera vez en mucho tiempo, su corazón se hinchó, no de frustración o dolor, sino de una abrumadora gratitud. Lucía, todavía arrodillada en la alfombra, notó la risa de Lucas y decidió seguir con el juego. Hizo que el peluche caminara hacia él, deteniéndose dramáticamente antes de hacerle cosquillas en la barriga con su suave pata. Lucas chilló. La risa se derramó de nuevo, esta vez más fuerte, su pequeño cuerpo temblando mientras intentaba retorcerse, mientras aún disfrutaba de la atención. Sus mejillas se enrojecieron por el esfuerzo, pero sus ojos brillaban más que nunca. Lucía aplaudió suavemente y se rió con él, fomentando la alegría como si fuera la cosa más natural del mundo. No se dio cuenta de que Adrián la observaba desde la puerta. Para ella era solo un momento precioso, algo para alentar y repetir suavemente. Había visto las luchas de Lucas, su silencio y su tendencia a apartarse. Que él riera libremente así, sin miedo ni vacilación, era nada menos que increíble. Continuó jugando, su movimiento constante, pero alegre, asegurándose de no abrumarlo.
La habitación, generalmente tranquila y pesada, ahora resonaba con las risitas de Lucas y el cálido aliento de Lucía. Era el tipo de sonido que hacía que todo lo demás se desvaneciera. Los ojos de Adrián se nublaron ligeramente, aunque rápidamente parpadeó para contener la humedad. Había pasado meses tratando de crear un hogar para Lucas que fuera organizado, controlado y disciplinado. Había creído que la estructura era la clave, que las rutinas y los límites estrictos protegerían a su hijo. Sin embargo, todo ese esfuerzo solo había hecho que la casa se sintiera más fría. Ahora, mirando desde la entrada, Adrián vio la verdad. Lo que Lucas había necesitado no eran reglas ni orden, era consuelo, seguridad y alguien que lo hiciera sentir lo suficientemente seguro como para dejarse llevar. Lucía le había dado eso sin siquiera intentarlo. Lo había construido a través de la paciencia, la amabilidad y pequeñas acciones cotidianas que Adrián había pasado por alto. Tragó saliva, dándose cuenta de lo equivocado que había estado. Esta risa no era solo de Lucas, también era la victoria de Lucía. Ella había abierto una puerta que Adrián ni siquiera podía encontrar, y por primera vez, en lugar de resistirse a la idea, la abrazó. Entró más en la habitación, sus pasos lentos y deliberados, todavía con miedo de interrumpir el momento, pero ya no podía mantenerse alejado. Lucía finalmente levantó la vista y lo notó. Se enderezó un poco, sin saber cuánto tiempo había estado allí. Por un breve momento pensó que podría regañarla de nuevo por cruzar líneas invisibles, pero su rostro era diferente esta vez. No había frialdad ni ira. Sus rasgos eran suaves, casi frágiles, sus ojos fijos en Lucas, que seguía riendo mientras abrazaba fuertemente el peluche. Adrián se acercó, dejándose caer en el borde del sillón cercano. Se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas, y dejó escapar un suspiro tembloroso. «Gracias, Lucía», dijo en voz baja, su voz llena de emoción. La sinceridad en su tono la sorprendió. No era el agradecimiento distante y formal de un empleador. Era genuino, crudo, llevando el peso de un hombre que acababa de presenciar algo invaluable. Lucía asintió, sin saber qué decir, pero sus ojos se suavizaron, entendiendo lo que él quería decir sin necesidad de más palabras. Para Adrián, ese momento lo cambió todo. Se dio cuenta de que la risa había hecho lo que nada más podía. Había roto el silencio que había atormentado su hogar desde el fallecimiento de su esposa. La risa de Lucas era una prueba de que el niño podía sentir alegría, y era una prueba de que Lucía había creado un entorno donde la alegría podía existir de nuevo. Adrián la miró y finalmente entendió que lo que faltaba en su casa no era disciplina, ni orden, ni perfección. Era la sensación de protección y consuelo que Lucía había traído de vuelta. Por primera vez, se permitió aceptarlo abiertamente. El hombre que una vez había estado consumido por el control y el miedo, ahora inclinó la cabeza ligeramente, humillado, agradecido y profundamente conmovido. La risa de Lucas continuó resonando suavemente en el fondo, y Adrián supo que nunca olvidaría este día. No era solo la primera risa de su hijo, también era la primera vez que realmente veía que el hogar comenzaba a sanar. Lucía estaba sentada en su pequeña habitación, mirando la carta en sus manos. Era una oferta oficial de una escuela especializada para niños con autismo, el tipo de lugar en el que una vez había soñado trabajar. Durante años, había querido dedicarse a ayudar a niños como su hermano, y ahora la oportunidad era real. La escuela se había puesto en contacto después de enterarse de su experiencia y compasión, ofreciéndole un puesto estable con un propósito claro. Sintió alegría y culpa al leer las palabras una y otra vez. La idea de dejar a Lucas atrás le pesaba en el corazón, pero también sabía que el trabajo podría significar la oportunidad de cumplir su sueño de toda la vida.
Insegura de cómo manejar la situación, dobló la carta con cuidado y la guardó en un cajón. Decidió no decírselo a Adrián, al menos no todavía. A su alrededor actuaba como de costumbre, pero su mente volvía constantemente a la decisión que eventualmente tendría que tomar. Cada momento con Lucas se volvía más pesado, más significativo, porque no sabía cuánto tiempo más estaría allí. El secreto le oprimía el pecho, y aunque intentaba ocultarlo, su silencio hablaba más alto de lo que se daba cuenta. Adrián no era ciego a los cambios. Notó la forma en que la expresión de Lucía a veces se volvía distante, como si estuviera en otro lugar por completo. La vio hacer una pausa mientras doblaba la ropa, con la mirada perdida, y la sorprendió suspirando en voz baja en la cocina cuando pensaba que nadie la estaba mirando. Seguía siendo cariñosa, seguía atenta a Lucas, pero algo en su comportamiento había cambiado. Sonreía menos, y cuando lo hacía, la sonrisa parecía teñida de tristeza. Adrián, sin embargo, no preguntó. Mantuvo su distancia como siempre lo hacía, convenciéndose de que no era su lugar entrometerse. Aún así, la inquietud crecía en él. Había llegado a depender de su presencia más de lo que quería admitir, y ahora sentía que se le escapaba de las manos. Se dijo a sí mismo que probablemente estaba cansada, que pronto recuperaría el ánimo, pero en el fondo temía que algo más grande estuviera sucediendo. La idea de perderla lo inquietaba más de lo que podía explicar, pero su orgullo y su miedo a la vulnerabilidad le impedían preguntar qué pasaba. Llevaba el peso en silencio, fingiendo no darse cuenta, mientras cada día se hacía más difícil ignorarlo. Luego, una noche, Lucas se enfermó. Comenzó con una fiebre que subió rápidamente, dejándolo débil e inquieto. Su pequeño cuerpo temblaba y su rostro se sonrojó mientras gemía de incomodidad. Adrián entró en pánico, su mente acelerada, pero Lucía dio un paso adelante de inmediato, con tranquila autoridad. Presionó paños fríos en la frente de Lucas, midió su temperatura, con cuidado y preparó la medicina con manos precisas. Se quedó a su lado, acunándolo cuando lloraba, susurrándole suavemente para aliviar su malestar. Adrián rondaba cerca, pero cada vez que intentaba ayudar, le temblaban las manos y su voz flaqueaba. Su miedo a hacer algo mal lo hizo retroceder. Lucía manejó la situación sin dudarlo, asumiendo la plena responsabilidad de cuidar a Lucas durante la larga noche. Adrián podía ver su agotamiento, las sombras formándose bajo sus ojos, pero nunca se quejó. Se movía con el ritmo natural de alguien que sabía qué hacer, manteniendo a Lucas seguro y consolado. Verla hizo que Adrián se sintiera aliviado y aplastado. Aliviado de que Lucas tuviera a alguien que entendiera sus necesidades, y aplastado de que él mismo pareciera inútil en comparación. La casa, tenuemente iluminada y pesada por la preocupación, se convirtió en un lugar donde la presencia de Lucía era el único ancla firme. A medida que pasaban las horas, la fuerza de Adrián se derrumbó. Mientras Lucía se quedaba cerca de Lucas, Adrián se deslizó hacia el pasillo y se sentó contra la pared, hundiendo la cara entre las manos. Se sentía impotente, incapaz de soportar el sufrimiento de su hijo y sus propios fracasos al mismo tiempo. Le dolía el pecho, le ardían los ojos y finalmente llegaron las lágrimas. Lloró en silencio, sus hombros temblando, dejando salir todo lo que había intentado con tanto esfuerzo reprimir. El miedo a perder a Lucas, el miedo a no ser nunca lo suficientemente bueno, y el miedo más profundo de perder a Lucía, todo se mezcló dentro de él. Se dio cuenta en ese momento de cuánto había llegado a depender de ella, no solo por el bien de Lucas, sino por el suyo propio. La idea de que ella pudiera irse algún día se sentía insoportable. Se quedó en el pasillo, escondido en las sombras, avergonzado de su debilidad, pero incapaz de detenerse. Su respiración se volvió irregular
mientras el peso de todo lo que había evitado admitir presionaba más fuerte que nunca. Lucía finalmente salió de la guardería para buscar más medicina y lo encontró allí, desplomado contra la pared. Al principio se congeló, sin saber si debía molestarlo. Vio el enrojecimiento de sus ojos, la forma en que le temblaban las manos y el pesado dolor escrito en su rostro. Lentamente se acercó, sus movimientos silenciosos, y se agachó a su lado. No habló. Las palabras solo lo harían retroceder de nuevo. Lo sabía. En cambio, apoyó su mano suavemente en su hombro, anclándolo en el silencio. Adrián levantó la cabeza ligeramente, sorprendido de ser sorprendido en un estado tan vulnerable. Pero la expresión tranquila de Lucía no contenía ningún juicio. Su presencia era firme, su tacto lo suficientemente firme como para recordarle que no estaba solo. Por un momento quiso pedirle que se quedara para siempre, rogarle que no se fuera, pero las palabras se atascaron en su garganta. Permaneció en silencio, atrapado entre su orgullo y su desesperada necesidad. Lucía se quedó a su lado, su mano todavía en su hombro, y esperó. Sabía que Adrián estaba librando una batalla dentro de sí mismo. Podía sentir que él quería hablar, dejar escapar las palabras, pero también sabía que no podía forzarlas. Tenía que venir de él. Hasta entonces permanecería presente, ofreciendo su fuerza en silencio. Por dentro llevaba su propia lucha, el conocimiento de la oferta de trabajo tirando de ella en una dirección y su vínculo con Lucas tirando de ella en otra. Quería que él lo dijera, que admitiera que la necesitaba, pero no presionaría. En cambio, le dio el espacio para reunir el coraje. Adrián, sentado a su lado en el oscuro pasillo, sintió su firme presencia y se dio cuenta de que ella lo estaba esperando. Por primera vez, se permitió creer que tal vez pedirle que se quedara no sería debilidad, sino fuerza. Sin embargo, no pudo decirlo. Al menos, no todavía. El momento terminó en silencio con Lucía todavía a su lado, ambos compartiendo el silencio que llevaba más significado del que cualquier palabra podría. Adrián había evitado esa habitación durante meses, casi desde el día del funeral. El dormitorio de su difunta esposa había permanecido intacto, encerrado en silencio, manteniendo su presencia en cada detalle, los frascos de perfume en el tocador, la ropa doblada en el armario, las fotografías en la mesita de noche. Una noche, sin pensar, Adrián giró el pomo y entró. El aire era pesado, llevando una familiaridad que le hacía doler el pecho. Caminó lentamente, sus ojos recorriendo la habitación como si tuviera miedo de molestar algo. Por un momento, simplemente se quedó allí, congelado, hasta que notó un cajón ligeramente abierto. Algo dentro llamó su atención. Con manos temblorosas, lo abrió por completo y descubrió un sobre doblado que descansaba debajo de una pila de papeles. Su nombre estaba escrito en él con la letra de su esposa, delicada y firme. Se le cortó la respiración. Se sentó en el borde de la cama, dudó, y luego abrió cuidadosamente el sobre. Dentro había una carta escrita antes de que su enfermedad hubiera cobrado su último peaje. Adrián comenzó a leer, sus ojos siguiendo cada palabra, como si pudiera escuchar su voz una vez más, guiándolo, hablándole a través de la distancia del tiempo y la pérdida. La carta era corta, pero cada frase lo atravesaba. Su esposa escribió sobre Lucas, sobre sus temores de dejarlo atrás demasiado pronto y sobre sus esperanzas para el futuro de su hijo. Admitió su preocupación de que Adrián pudiera intentar criar a Lucas solo, llevando la carga sin permitir que nadie más lo ayudara. Le pidió que no se cerrara, que no confundiera la fuerza con el aislamiento. «Deja que encuentre amor y apoyo», escribió, «incluso en personas que no esperas. No midas su progreso por lo que no puede hacer, sino por los momentos de conexión que encuentra». La visión de Adrián se nubló mientras leía esas palabras una y otra vez.
Hablaban directamente a la misma batalla que había estado librando desde su muerte. Durante meses había rechazado la ayuda, alejando a la gente, exigiendo perfección, tratando de demostrar que nadie podía reemplazarla. Ahora sus palabras destrozaban los muros que había construido. Presionó el papel contra su pecho, sus manos temblando mientras las lágrimas corrían libremente por su rostro. Por primera vez, no las resistió. Se permitió llorar y sentir la verdad de su mensaje. Se quedó en esa habitación mucho después de terminar la carta. Los recuerdos lo abrumaron. La risa de su esposa, la forma en que solía sostener a Lucas, los planes que una vez habían hecho para el futuro. Cada imagen chocaba con el vacío del presente, dejándolo roto pero extrañamente más ligero. Se tumbó en el suelo, todavía agarrando la carta con fuerza en sus manos, como si fuera el último puente que lo conectaba con ella. Las horas pasaron lentamente. La tormenta dentro de él se calmó lentamente, aunque el dolor permaneció. Susurró pequeñas disculpas al silencio, disculpas por sus errores, por su ira, por excluir el mismo amor que ella le había pedido que permitiera entrar. El agotamiento finalmente lo venció. Se durmió inquieto en el suelo frío, su cuerpo acurrucado alrededor de la carta, negándose a soltarla. En lo más profundo de él algo había cambiado. Las palabras habían roto las últimas defensas que tenía, dejándolo abierto de una manera que no había estado desde que ella estaba viva. No sabía qué vendría después, pero sabía que ya no podía fingir ser el hombre de piedra que había intentado ser. La mañana llegó en silencio. Lucía, como siempre, comenzó su rutina temprano, ordenando la casa y revisando a Lucas. En un momento dado, notó que Adrián no estaba en su oficina, ni lo había visto desde la noche anterior. Curiosa y un poco preocupada, caminó por el pasillo y vio la puerta del dormitorio de la difunta esposa entreabierta. Lentamente, entró. Sus ojos se abrieron de par en par cuando encontró a Adrián dormido en el suelo, su mano todavía agarrando una carta como si fuera su salvavidas. La vista la sorprendió, no por dónde estaba, sino por lo vulnerable que se veía. El hombre, que siempre mantenía su postura fuerte y sus palabras controladas, ahora parecía frágil, expuesto, como alguien que lleva más dolor del que puede soportar. Lucía se quedó en silencio, sin saber si despertarlo o irse en silencio. Decidió moverse con cuidado, retrocediendo para darle espacio. Pero mientras se giraba hacia la puerta, el suelo crujió suavemente debajo de ella y Adrián se movió. Su mano se apretó alrededor de la carta, sus ojos abriéndose lentamente, todavía pesados por el agotamiento. Parpadeó, confundido por un momento, hasta que su mirada se posó en Lucía de pie en la entrada. Ella lo miró con preocupación, pero no dijo nada, lista para retirarse y darle la privacidad que pensaba que necesitaba. Adrián, sin embargo, no la dejó ir. Antes de que pudiera salir, su mano se extendió y le agarró la muñeca. Su agarre no fue contundente, pero fue lo suficientemente firme como para detenerla. Lucía se congeló, mirándolo sorprendida. Por un segundo, ninguno habló. El silencio entre ellos era pesado, lleno de todas las cosas no dichas que se habían acumulado con el tiempo. Sus noches compartidas con Lucas, las luchas silenciosas, los miedos que nunca habían expresado por completo. Los ojos de Adrián, todavía húmedos y cansados, se encontraron con los de ella. Por una vez no había muro, ni barrera, ni intento de parecer intocable. Simplemente era un hombre que llevaba su dolor, su miedo y su desesperada esperanza, todo a la vez. Tragó saliva, su voz apenas por encima de un susurro, llevando un peso que hizo que su corazón se oprimiera. «Quédate», murmuró. La palabra era simple, pero llevaba más que cualquier discurso largo podría. No era una orden, no un mandato, sino una súplica. En ese momento,
Adrián no era el multimillonario, no el empleador severo, no el padre distante. Solo era un hombre admitiendo que necesitaba su presencia, que no quería enfrentar lo que venía por delante sin ella. Lucía se quedó quieta, con la respiración contenida, dándose cuenta de que esta era la primera vez que él le hablaba con tanta honestidad. Asintió suavemente, su mano todavía en la de él, y entendió que todo había cambiado. La carta, el dolor, el silencio, todo había llevado a esta pequeña pero poderosa petición. Adrián apretó el papel contra su pecho una vez más, pero su otra mano no la soltó. Por primera vez, desde la muerte de su esposa, se permitió apoyarse en alguien más, y en ese momento Lucía supo que no podía irse. Adrián había pasado todo el día ensayando las palabras en su cabeza. Durante semanas había llevado el temor de que Lucía algún día se fuera, y la carta de su difunta esposa finalmente lo había despojado de cualquier excusa para permanecer en silencio. Ya no podía negar lo que era evidente. Lucía no era solo otra persona que pasaba por su casa. Se había vuelto esencial, tanto para Lucas como para él mismo. Esa noche, después de la cena, Adrián esperó hasta que la casa estuvo en silencio. Encontró a Lucía en la sala de estar, sentada en el suelo con Lucas mientras él apilaba torpemente bloques de madera. El pecho de Adrián se oprimió al verlo, una mezcla de orgullo y miedo retorciéndose dentro de él. Se acercó, su voz insegura, pero lo suficientemente firme como para ser escuchada. «Lucía», comenzó, llamando su atención. Ella levantó la vista rápidamente, esperando una petición o una instrucción, pero lo que vio en sus ojos era diferente. Adrián se sentó en el sillón frente a ella, juntó las manos y exhaló lentamente. «Necesito preguntarte algo», continuó, su tono más suave de lo que nunca lo había oído. Su expresión se volvió tensa, insegura de lo que venía, aunque su corazón le decía que era importante. Lucas, ajeno a la tensión, se rió cuando su torre de bloques se derrumbó. Lucía le sonrió brevemente antes de volverse hacia Adrián. Él se aclaró la garganta, luchando claramente con palabras que no le salían de forma natural. «No quiero que te vayas», admitió finalmente. La frase quedó suspendida en el aire, más pesada que cualquier orden que hubiera dado jamás. Los ojos de Lucía se abrieron ligeramente, sorprendida. Adrián se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas, hablando más rápidamente ahora, como si temiera perder el coraje si se detenía. «No solo como empleada, no solo hasta que encuentre a alguien más. Quiero decir, quédate como parte de esta vida con nosotros». Su voz se quebró ligeramente, pero continuó. «Has hecho más por Lucas de lo que podría haber imaginado, más de lo que puedo pagar. Pero no quiero que esto se trate de salario, contratos o deberes. Quiero que pertenezcas aquí, no por un trabajo, sino porque te necesitamos, porque te necesito». Sus palabras temblaron, pero eran honestas, y Lucía las sintió profundamente. Por un momento, Lucía se quedó helada, procesando lo que acababa de decir. Nunca había esperado escuchar tales palabras de Adrián, el hombre que una vez había sido frío, distante e imposible de alcanzar. Sintió que se le hacía un nudo en la garganta, sus ojos comenzaron a picar con lágrimas. Trató de contenerse. Adrián continuó, su voz más firme ahora. «Sé que has soñado con estudiar, con construir algo para ti. Si te quedas, te ayudaré con eso. Lo que necesites, tiempo, recursos, apoyo, lo tendrás. No quiero que renuncies a tu futuro solo porque estás aquí. Quiero que crezcas, que logres todo lo que has soñado, pero también quiero que lo hagas siendo parte de esta familia». Su mirada bajó por un segundo. Su orgullo flaqueó antes de agregar casi en un susurro. «No puedo hacer esto solo, y ya no quiero hacerlo». La confesión, dicha sin vacilación esta vez, rompió cada muro que una vez había construido a su alrededor. Lucía pudo verlo claramente.
No le estaba ofreciendo un trabajo, le estaba ofreciendo un lugar en sus vidas. Las lágrimas se deslizaron por sus mejillas antes de que pudiera detenerlas. Se llevó la mano a la boca, tratando de controlar sus emociones. Pero la pequeña mano de Lucas tiró de su manga, haciéndola reír suavemente a través de las lágrimas. Volvió a mirar a Adrián, su pecho lleno de emociones que las palabras apenas podían contener. «Adrián», comenzó, su voz temblorosa pero clara, «no necesito un contrato, no necesito tu apellido para pertenecer aquí». Hizo una pausa, tragando saliva mientras las lágrimas seguían cayendo. «Desde el momento en que Lucas me alcanzó, desde el momento en que decidí quedarme a su lado, ya era parte de esta familia. Eso no ha sido por dinero, trabajo u obligaciones. Es por amor, confianza y algo que no puedo expresar con palabras. No necesito que me pidan que me quede, porque nunca he planeado realmente irme». Sus palabras salieron de su corazón, simples y verdaderas. Adrián la miró fijamente, incapaz de hablar al principio, pero el alivio que lo invadió fue visible en la forma en que sus hombros cayeron. La tensión en su rostro se desvaneció. Lucas aplaudió al oír la risa de su figura materna, ajeno a la profundidad de lo que acababa de intercambiarse entre los dos adultos. Adrián se reclinó en su silla, con los ojos fijos en Lucía, y por primera vez en lo que parecieron años, una sonrisa real se extendió por su rostro. No la sonrisa educada y forzada que daba en las reuniones de negocios, no la expresión delgada que usaba para ocultar su dolor. Esta era diferente. Cálida, sin defensas, casi como un hombre redescubriendo algo que pensaba que estaba perdido para siempre. Lucía se secó las lágrimas, devolviéndole la sonrisa, y la pesadez del momento dio paso a algo más ligero, algo esperanzador. En esa habitación se sentía como si un nuevo capítulo estuviera comenzando, uno donde la risa de Lucas, la presencia de Lucía y la aceptación de Adrián finalmente se mezclarían en una sensación de hogar. Adrián inhaló profundamente, dejando escapar un suspiro tembloroso, pero esta vez no era de miedo, era de alivio. El silencio que siguió no fue incómodo, estaba lleno, rico con el peso de todo lo que acababan de confesar, sin necesidad de largas explicaciones. Adrián se levantó lentamente, se acercó y se agachó junto a Lucas, que ahora balbuceaba felizmente mientras apilaba sus bloques de nuevo. Miró a su hijo, luego a Lucía, y susurró en voz baja, casi para sí mismo, pero lo suficientemente alto como para que ella lo oyera. «Ya no somos solo 3 personas viviendo en la misma casa». Lucía asintió, sus ojos todavía húmedos, pero brillando con certeza. Adrián se acercó, apartando suavemente el cabello de Lucas. Luego miró a Lucía una vez más. Su sonrisa aún persistía. Por primera vez, creyó verdaderamente que ya no estaban sobreviviendo día a día en una casa llena de silencio y dolor. Se estaban convirtiendo en una familia, y en esa comprensión, Adrián se sintió más ligero de lo que se había sentido en años, sabiendo que no simplemente le había pedido que se quedara. Finalmente, había reconocido que ella ya pertenecía. El día de la ceremonia de graduación de Lucía llegó después de años de dedicación, estudio y equilibrio de responsabilidades en casa con Lucas. El gran salón estaba lleno de filas de sillas, graduados con sus togas y familias esperando con emoción. Lucía estaba entre los estudiantes, con el birrete bien puesto, sus ojos brillando de orgullo, pero también de humildad. Recordó las largas noches de estudio después de Mindoditsi, acostar a Lucas, las mañanas que se despertaba temprano para preparar el desayuno antes de ir a sus clases, y las innumerables veces que dudó que terminaría. Sin embargo, aquí estaba,
vistiendo la toga que una vez pensó que pertenecía solo a otros. En la audiencia, Lucas, ahora mayor, estaba sentado entre Adrián y algunos otros parientes. Sus manos sostenían un cartel de cartón que había preparado en secreto con la ayuda de Adrián. Las letras eran audaces, escritas con marcadores de colores. «Te queremos, mamá». Mientras Lucía caminaba por el escenario para recibir su diploma, Lucas levantó el cartel en alto con ambas manos, su rostro brillando de alegría. Lucía se congeló por un breve segundo cuando lo vio, con la garganta apretada mientras sus ojos se aguaban. Apretó el diploma contra su pecho y sonrió ampliamente. En ese momento sintió que todo su viaje había valido la pena cada paso. Adrián se puso de pie y aplaudió, más fuerte que nadie a su alrededor, su rostro abiertamente emocionado. Había visto a Lucía crecer de la mujer tranquila e insegura que una vez entró en su casa como empleada doméstica a la mujer segura y consumada que estaba en el escenario. Su orgullo no era solo por su logro, sino por la vida que habían construido juntos años atrás. Había creído que su hogar siempre llevaría silencio y dolor, pero Lucía le había demostrado que estaba equivocado. Recordó la carta de su esposa, las palabras que le decían que dejara que Lucas encontrara amor y apoyo en lugares inesperados. Ahora, viendo a Lucía graduarse, sabía que había cumplido esa petición. Ella no solo había cuidado de Lucas, sino que se había convertido en su madre en todos los sentidos que importaban. Adrián aplaudió, hasta que le dolieron las manos, su pecho lleno de gratitud y orgullo. Lucas se apoyó en su costado, sonriendo brillantemente, y susurró: «Lo logró, papá». Adrián asintió, sus ojos aún fijos en Lucía, pensando para sí mismo que ella había hecho mucho más que solo graduarse. Le había dado a su familia una segunda oportunidad en la vida. Después de que terminó la ceremonia, todos se reunieron afuera. Lucas corrió hacia Lucía con el cartel todavía en sus manos, casi tropezando con sus propios pies de la emoción. «¡Mamá!», llamó, envolviendo sus brazos alrededor de ella con fuerza. Lucía se arrodilló, abrazándolo de vuelta con lágrimas corriendo libremente por su rostro. Le besó la frente y susurró: «Gracias, mi amor». Adrián se acercó lentamente, dándole su momento antes de unirse. Cuando Lucía lo miró, sus ojos se encontraron, y no se necesitaron palabras. Simplemente abrió sus brazos y ella entró en su abrazo, sosteniendo a Lucas entre ellos. Las cámaras destellaron a su alrededor mientras otras familias celebraban, pero a Adrián no le importaba nada de eso. Para él, la imagen en su mente era suficiente. Lucía sosteniendo a Lucas, el diploma en su mano y él mismo a su lado. Era la imagen de la familia que nunca pensó que volvería a tener. Completa y fuerte, no por la perfección, sino por el amor que habían elegido nutrir. El corazón de Lucía se hinchó al darse cuenta de que esta no era solo su victoria, sino la de ellos. Juntos, habían construido algo inquebrantable. Cuando regresaron a casa esa noche, la casa estaba viva de risas y calidez. Lucas, todavía lleno de emoción, llevaba su cartel a todas partes, mostrándolo con orgullo a cada visitante que venía a felicitar a Lucía. Más tarde, cuando las cosas se calmaron, los tres se instalaron en la sala de estar. Lucas se acurrucó en el sofá y miró a Lucía con ojos esperanzados. «Mamá», dijo suavemente, «¿puedes cantar la canción?». Lucía inclinó la cabeza, sorprendida por un momento. Luego sonrió con complicidad. Era la misma melodía que había cantado años atrás, cuando Lucas era solo un bebé, inquieto en sus brazos. Asintió, sentándose a su lado, y comenzó a tararear la melodía familiar. Su voz era firme, llena de la misma calidez que siempre había tenido, pero ahora se unía a algo más. Años de recuerdos, luchas y triunfos que daban a la melodía un significado más profundo.
Lucas apoyó la cabeza en su hombro, contento y tranquilo, su cuerpo relajándose con cada nota. La casa, una vez marcada por el dolor, ahora vibraba con la simple belleza de su canción compartida. Adrián, sentado cerca, escuchó en silencio al principio. El sonido de la voz de Lucía le trajo innumerables noches en las que se había quedado en la puerta de la guardería, con miedo de entrar, pero incapaz de alejarse. En ese entonces solo había sido un testigo silencioso, pero ahora, después de todo lo que habían enfrentado juntos, ya no quería permanecer al margen. Lentamente comenzó a tararear, su voz profunda mezclándose con la de ella. Lucía lo miró, sorprendida, pero su sonrisa se amplió mientras continuaba. Lucas miró entre ellos, sus ojos brillantes, y susurró: «Canta más fuerte, papá». Adrián se rió entre dientes y se unió por completo, su voz insegura al principio, pero ganando fuerza. Juntos, sus voces llenaron la sala de estar, tejiendo una melodía que ya no era solo una canción de cuna. Era un símbolo de todo lo que habían superado. La canción que una vez calmó a Lucas en momentos de miedo, era ahora una celebración de la familia, de la unidad, del amor redescubierto. La noche terminó con risas, abrazos y el sonido de su canción aún flotando en el aire. Adrián se reclinó en el sofá, con el brazo alrededor de Lucía, viendo a Lucas dormirse con una sonrisa pacífica. Pensó en lo lejos que habían llegado, del silencio y el dolor a este momento de armonía. Lo que una vez había sido una casa dividida por el dolor, era ahora un hogar reconstruido por la confianza, la paciencia y el amor. Adrián miró a Lucía, su mano apretando suavemente la de ella, y susurró: «Somos una familia, siempre». Ella asintió, apoyando la cabeza en su hombro, con el corazón lleno. La casa, que una vez se había sentido vacía, ahora llevaba vida en cada rincón. Ya no había empleadores y empleados, no más muros entre ellos, solo una familia que había elegido permanecer unida, reconstruida no por obligación, sino por coraje y amor. En ese hogar, el silencio ya no significaba tristeza. Había sido reemplazado por música, risas y la certeza de que enfrentarían cada mañana, lado a lado. Muchas gracias por escuchar hasta aquí, y si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días. Y dale like al video si te gusta esta historia, y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas.